Feliz sábado, hermanos. Qué gusto cuando llega en la semana el día del Señor, ¿verdad? Es la oportunidad que tenemos nosotros de quitar nuestra mente de las cosas seculares y poder nosotros concentrarnos en la palabra del Señor. Ese es el propósito, ¿no? Y yo creo que en este día nos estamos gozando porque, de hecho, el Señor nos está hablando. Yo creo que siempre que nosotros venimos un sábado a la iglesia, los mensajes, tanto la edificación como la escuela sabática, como el culto divino, casi siempre están relacionados. Y eso es lo que hoy día, lo que se habló, tanto en la edificación como en la escuela sabática, también tienen que ver o están muy relacionados o muy estrechamente relacionados con este mensaje, como lo es el mensaje que voy a presentar en el día de hoy. El sellamiento, ¿lo recibirán los adventistas? ¿O quiénes serán sellados? Muchas preguntas nos podemos hacer en relación a este mensaje del sellamiento. Este mensaje forma parte de una serie que este servidor está presentando, como lo es los eventos finales. Es muy importante que nosotros en este tiempo que estamos viviendo, es importante que nosotros hagamos énfasis en estos eventos que van a ocurrir, entender qué son estos eventos, y no podemos saber cuándo van a ocurrir porque nadie sabe el día ni la hora. Así lo habíamos nosotros estudiado cuando el mensaje anterior estudiamos la ley dominical. Pero este tema es un tema muy importante que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque nosotros, no cabe la menor duda, somos un pueblo que hemos llegado a los fines de la historia de esta tierra. Yo creo que aquí todos estamos convencidos de que estamos en el fin del tiempo. Las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, las noticias, nos confirman que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y por eso es muy importante que nosotros hagamos preparativos. ¿En qué sentido tenemos que hacer preparativos? O sea, tenemos que prepararnos en una comunión con el Señor, aprender a amar al Señor, primeramente, para que nosotros no seamos legalistas. ¿En qué sentido lo digo? En que solamente seguimos la ley por seguirla, porque queremos ser salvos, y no por amor a Dios, que es muy importante. Recuerden que una de las cosas que va a diferenciar del pueblo que el Señor viene a buscar, del profeso pueblo de Dios, es que aman a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Bien, hablando del sellamiento, ¿qué es el sellamiento? ¿Quiénes serán sellados? Vamos a contestar a esas preguntas. Primeramente vamos a buscar en nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. El apóstol Juan, el Señor le mostró un grupo especial que lo encontramos en este capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 hasta el 4. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, hablando de ese grupo especial, como son los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4, dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Nosotros podemos notar en estos versículos que hemos leído, podemos notar la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? En que el Señor, antes de que lleve a cabo esa extraña obra de Dios, ¿y saben cuál es la extraña obra de Dios? El castigo sobre el pecado, sobre la iniquidad, porque no dará por inocente el Señor, ¿a quiénes? A los impíos. Antes de que el Señor lleve a cabo esa extraña obra, aquí vemos la misericordia de Dios. El Señor manda a los ángeles a detener esos 4 vientos que están por derramarse sobre esta tierra. Ya nosotros sabemos lo que representan esos vientos. Representan destrucción, guerras. Y antes de que eso ocurra, ¿qué dice el Señor? Manda a los 4 ángeles que detengan esos 4 vientos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Ahí vemos la misericordia. Ahí vemos el tiempo que el Señor le da a su pueblo. ¿Para qué? Para prepararse. Para que puedan ser candidatos para recibir en sus frentes, ¿qué? El sello del Dios vivo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener aquí. El sello del Dios vivo. Que no es más que su carácter establecido en cada uno de nosotros. Pero eso no se queda ahí. Aquí mismo en este libro, en el capítulo 14 de Apocalipsis, también vemos en el versículo 1, ese grupo que ya ha recibido el sello del Dios vivo, este mismo grupo de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En su frente. Es decir, ya tenían, ¿qué tenían en su frente? Tenían el sello del Dios vivo. Y como lo dijo la lectura bíblica, vamos a la lectura bíblica, en Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 4. Aquí vemos nosotros también un acto de sellamiento. Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 4. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios, como se leyó en la lectura bíblica. Vamos a repetirlo porque es importante. También vemos aquí la misericordia de Dios en estos versículos. Antes de llevar a cabo esa extraña obra, como les digo. ¿Por qué es extraña? Porque ese no es el actuar de Dios constantemente. ¿Qué es lo que hace el Señor antes de castigar la iniquidad? ¿Qué es lo que el Señor hace? Primero le da tiempo al pecador. ¿Para qué? Para que se arrepienta de sus pecados. Por eso es que vemos un Dios amoroso. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hermanos, el Señor le da tiempo al pecador. ¿Para qué? Para que se arrepienta. El Señor vino a buscar a los que se habían perdido. A esos vino el Señor a buscar esta tierra. Pero escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 4. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Lo ven? Es decir, Dios va a llevar a cabo ¿qué cosa? El juicio. Ya le ha dado suficiente tiempo a su pueblo para que se arrepienta. Versículo 2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte,
y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sobre quiénes va a ser puesto el sello de Dios? Sobre aquellos hombres que ¿qué? Que gimen y que claman. ¿A causa de qué? De las abominaciones que hay ¿en dónde? En la casa de Israel, es decir, en la iglesia. O sea, aquellos que gimen y que claman, que han querido que la iglesia se reforme, aquellos que han querido que la iglesia cambie, que abandone el pecado, aquellos que sufren por sus hermanos que están en apostasía. Sobre ellos el Señor les va a poner el sello del Dios vivo en la frente, como lo dice Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 4. Pero escuchen bien, hermanos, lo que dice un comentario de estos versículos de Ezequiel. Hablando de Ezequiel 9:4, y por supuesto que tiene que ver también con Apocalipsis capítulo 7, como habíamos hablado, el sellamiento de este grupo especial de los 144,000. Dice este comentario lo siguiente: el concepto de que Dios coloca una marca sobre su pueblo se remonta a la visión de Ezequiel, cuando vio a un hombre con un tintero de escribano que recibió la orden de poner una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Los que tuvieran la marca en la frente serán salvados de la destrucción. El concepto del sellamiento también se aplica en otras circunstancias. Pablo aplicó este símbolo a la experiencia de recibir el Espíritu Santo en relación con la conversión y el bautismo. El sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Ahora escuchen bien lo que sigue diciendo este comentario. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. ¿Qué es el sello? Da testimonio de qué? De la semejanza a Cristo en carácter. Es decir, que los que sean sellados van a tener el carácter de Cristo. Porque el Señor no le va a poner el sello a aquellos que no hayan logrado la conversión. Podemos profesar esta fe, los dogmas, como se decía esta mañana. Podemos ser muy religiosos, podemos practicar la obra misionera, es decir, podemos hacer mucha obra. Pero hermanos, si nosotros no somos convertidos, si nuestra vida no da testimonio de lo que nosotros sabemos, porque nosotros somos un pueblo que sabemos sobre la ley de Dios, conocemos muy bien los escritos, la Biblia, el espíritu de la profecía, pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros como pueblo? ¿Qué es lo que nos falta? Una sola cosa te falta: ve y haz todo lo que ha dicho el Señor y ven y sígueme. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. O sea, hermanos, nosotros conocemos, porque nosotros no somos un pueblo ignorante, somos un pueblo que conoce estas grandes verdades. Por eso es que se define como sellamiento, aparte de que el sello de Dios tiene que ver con su día santo, es decir, el santo sábado del Señor, también tiene que ver
con un afianzamiento en la verdad. Eso es el sello de Dios, un afianzamiento en la verdad. Es estar parado en la verdad, pase lo que pase, aunque todos apostaten, yo y mi casa serviremos a Jehová, como lo dijo Josué. Hermanos, ese tiene que ser nuestro sentimiento. Aquí no podemos pensar, y lo ideal es que las familias se salven, ¿sí o no? Ese es el propósito, que el esposo y la esposa se salven juntos y que los hijos también se salven. Ese es el propósito. Pero tristemente es un remanente el que se va a salvar. Tristemente. ¿Acaso ese era el plan de Dios? ¿Que solamente un pequeño remanente se salvara? Cuando Adán y Eva fueron creados, cuando dijo el Señor, fructificad y multiplicaos, era el plan de Dios que todos se salvaran. Ese era el plan de Dios. Pero qué triste, hermanos, que un pequeño grupo, un remanente, un residuo, solamente ese pequeño grupo son los que van a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque van a estar afianzados en la verdad. Y es triste que solamente el esposo se salve y la esposa se pierda, o viceversa. O los esposos se salven y los hijos se pierdan, o los hijos se salven y los esposos se pierdan. Es triste eso, hermano. Por eso dice Miqueas, de la que duerma a tu lado, cuídate. Es triste eso, hermanos. Ahora mismo nosotros podemos estar aquí, nos gozamos en estas verdades. Las verdades están aquí en la mente, porque las conocemos, hacemos buenos análisis cuando estamos en las escuelas sabáticas, todos damos buenos análisis, buenas opiniones, pero eso que está en la mente ha pasado al corazón. Estamos actuando, hemos sido transformados por la palabra. ¿Tiene el Evangelio poder de Dios para salvación? Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Tiene poder el Evangelio en nosotros, hermanos? El Señor quiere la salvación de nosotros. Y por eso es que el Señor dice, por eso es que el sabio Salomón lo dijo claramente. Todo esto que nosotros conocemos, ¿a qué se resume? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Y no dice el Señor que le tengamos miedo, temor de miedo. ¿Qué significa la palabra temor? Nosotros la conocemos, ¿verdad? Es respeto, es obediencia, es reverencia al Señor. Cuando estamos en la casa del Señor, ¿qué tenemos que hacer? No que esté el cuerpo sentado y la mente en otro lado, sino que la mente, el cuerpo, el espíritu y todo esté ¿en dónde? En el mensaje. En el mensaje que el Señor está presentando en ese momento. ¿Para qué? Para que seamos santificados, sellados para vida eterna. Ese es el propósito. El propósito es que seamos exhortados, porque el Señor quiere la salvación de todos nosotros, hermanos. Por eso es que grande es el misterio de la piedad. Es un misterio que el Señor mandó a su Hijo amado Cristo Jesús para que muriera por nosotros. ¿O es que acaso el Señor no tiene seres en otros mundos suficientes como para dejar que el hombre se perdiera? ¿Acaso estaba obligado el Señor en salvar al hombre? No tenía obligación de hacerlo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Entendemos nosotros ese versículo? Lo recitamos de memoria, lo sabemos de memoria, pero ¿entendemos lo que esas palabras dicen? ¿Entendemos cuán grande ha sido el amor de Dios por nosotros? Por eso es que es un misterio. El amor de Dios es un misterio. Bien, sigue diciendo. Ok, repito. El sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. El sello de Dios
la garantía o señal de su autoridad se halla en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Bueno, para los que nos están viendo por las redes sociales, nosotros lo sabemos, pero vamos a leerlo. ¿Por qué no? Vamos a buscar Éxodo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nosotros no lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Pero para beneficio de aquellas personas que nos están viendo, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, donde está el decálogo, los 10 mandamientos, como se hablaba esta mañana. Las 2 tablas de piedra, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, vamos a leer los versículos del 8 hasta el 11. Ya que estamos hablando del sello, ¿verdad? ¿Dónde está el sello de Dios? Se encuentra en el cuarto mandamiento. Dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Bueno, en la creación lo vemos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el 7º día? Primeramente descansó, no hizo ninguna obra en ese día, en el 7º día de la creación. Y fíjense que fueron 3 cosas las que hizo el Señor en el día 7º. Primeramente, descansó del trabajo. Segundo, bendijo el día sábado. Y tercero, lo santificó. Y nos dejó ejemplo a nosotros para que hagamos exactamente lo mismo. Hermanos, recuerden, no es lo mismo dejar de trabajar en sábado a guardar el sábado correctamente. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo, cuando muchos se convierten en adventistas del 7º día, muchos que tienen o que trabajan cuando están aceptando esta fe, por lo general siempre dicen en sus trabajos, mira, ya yo no puedo trabajar en sábado. Y hacen cartas, en fin, hacen los trámites necesarios, o a lo mejor los botan del trabajo y el Señor les provee otro, ¿verdad? Pero eso es descansar, dejar de trabajar en sábado, descansar, como lo hizo el Señor. Pero a veces nosotros solamente nos quedamos en eso, descansamos, pero ¿estamos realmente guardando el día sábado? ¿Está nuestra mente conectada con el santuario celestial, lugar santísimo? ¿O nuestra mente está en otro lugar? Porque si nuestra mente, si nuestros pensamientos están en otro lugar, estamos violando el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. No estamos descansando. Nuestra mente está en otra cosa. Y el Señor quiere que nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo esté reposando en ese día, meditando en su palabra y meditando, ¿estoy yo haciendo lo que he recibido como palabra de Dios? O sea, esas son palabras que deberíamos de hacernos constantemente, todo el tiempo. ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy creciendo o soy el mismo enano espiritual? Esas son preguntas que deberíamos hacernos nosotros si queremos realmente entrar en el cielo. Porque, hermanos, para poder entrar en el cielo tenemos que tener un pasaporte. Ese es el pasaporte que todos deberíamos de desear. No solamente el pasaporte de la United States of America, sino el pasaporte celestial. Ese es el que vale. ¿Por qué? Porque la economía del cielo está muy buena, por eso es que tenemos que hacer inversiones en el cielo. ¿Acaso la economía del cielo no está tan buena que hasta las calles son de oro? ¿Ah? ¿Está buena la economía del cielo, sí o no? ¿Y cómo está la economía de la tierra? ¿Vale la pena invertir aquí? No vale la pena, ¿verdad? Bien, dice el conflicto de los siglos,
Voy a leer en la página 504, hablando del sello de Dios. Dice así: el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento, así como nosotros lo acabamos de leer. ¿Por qué? Recuerden que un sello, hablando del sello, por lo general, las personas que tienen cargos tienen un sello, ¿verdad? Los cargos públicos, por ejemplo, un presidente, un gobernador, un alcalde, personas que tienen autoridad, siempre esas personas tienen un sello, que es de su departamento o de su gobernación. Ese sello, por lo general, tiene el nombre de la persona, tiene el título de esa persona y también tiene el territorio sobre el cual él gobierna. Asimismo, el cuarto mandamiento, el santo sábado, también tiene esas características. El nombre Jehová, título creador del cielo, o sea, creador, ¿verdad? Y el territorio donde él gobierna, el cielo y la tierra. Todo eso está contenido ¿en dónde? En el cuarto mandamiento, y por eso es que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ahí está contenido el sello del Dios vivo, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, por eso dice aquí en el conflicto de los siglos, estoy leyendo la página 504 para los que están anotando. Dice: el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador, lo que estábamos hablando. Declara que es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Fíjense bien, interesante este comentario, ¿no? Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros como pueblo? Así como lo dice aquí esta cita del conflicto de los siglos. Estamos llamados ¿a qué? Ya que el sello le fue quitado a la ley de Dios, como lo es el sábado. ¿Por qué? El poder papal fue el que cambió el día de reposo, es decir, el sábado por el domingo. Ahora, no fue que él cambió la ley porque él no tiene poder para cambiar la ley. ¿Por qué? Lo dice justamente Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice: y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, piensan, no pueden hacer el cambio a la ley de Dios. Como se decía en la escuela sabática, ¿por qué el Señor escribió con su propio dedo en las 2 tablas de piedra? Eso es inalterable, eso no se puede cambiar. Por eso es que el papado pensó, porque no lo puede hacer, pensó en cambiar los tiempos y la ley. Por eso es que se le dio un tiempo y tiempos y medio tiempo para que actuara. Porque miren la justicia de Dios. Cuando Satanás se rebeló en el cielo y que le dijo que la ley era imperfecta, que no se puede guardar, eso le dijo el diablo a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Miren cómo actúa el Señor. El Señor vino, ok, está bien. Demuestra tu gobierno para ver si tu gobierno es mejor que el mío, le diría el Señor. Te voy a dar un tiempo. 6,000 años te voy a dar. En esos 6,000 años desarrolla tu gobierno. Oh, hermano, por eso es que hay muchos que se hacen la pregunta. A mí me la habían hecho allá en Venezuela. Me hizo la pregunta una persona. Dice: oye, ¿por qué Dios es tan injusto que permite tanta maldad? ¿Cuál es la respuesta? Porque el Señor le ha dado un tiempo a Satanás y el Señor respeta ese tiempo. Cuando ese tiempo termine, el Señor saldrá para actuar.
Por eso es que el salmista David dijo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por esa razón es que vemos nosotros claramente en estos tiempos, ya en estos tiempos finales, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Está invalidando la ley de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios somos llamados, como lo dice aquí el conflicto de los siglos, somos llamados ¿a qué? A ser reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Nosotros somos llamados a eso. A eso nos llamó el Señor. Por eso es que existe esta obra de sostén propio. Por eso es que existen estos ministerios independientes. La apostasía que ha habido en las iglesias del llamado mundo protestante, el Señor ha levantado un remanente, un movimiento, ¿para qué? Para restaurar lo que el diablo ha destruido, como lo es la ley de Dios. O sea, el diablo lo ha echado por tierra y le toca al remanente levantar todos esos principios. Por eso es que somos llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Voy a leer aquí, continuando en el libro El conflicto de los siglos, la página 663. Este es un libro que le abre los ojos, yo creo que hasta la persona más, hasta los ciegos, sí, así es. Así es. Voy a leer en la página 663, primeramente. Página 663 de este libro, El conflicto de los siglos. Escuchen bien. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo de ello lo podemos citar con Guillermo Miller. Hermanos, Guillermo Miller murió guardando el día domingo como día del Señor. Y este mismo libro, El conflicto de los siglos, dice, en uno de los capítulos, dice que hay un ángel que está velando en la tumba de este siervo, es decir, de Guillermo Miller, para despertarlo en la mañana de la resurrección. Gloria a Dios por eso. Hermanos, ¿y este hombre guardó fue el domingo como día del Señor? Si nosotros cayéramos en el legalismo, este hombre estuviera perdido. O si Dios fuera legalista, este hombre estuviera perdido. ¿Por qué? Porque no guardó el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y basta que infringamos en un punto de la ley, nos hacemos culpables de todos. Basta con uno solo. Entonces, Guillermo Miller no guardó el sábado. O sea, la responsabilidad, la luz del sábado no le fue dada a este siervo. Él tenía otra misión muy diferente. Por eso es que el Señor en su misericordia, y ahí es donde la gracia de Dios juega un papel importante. Por eso es que somos salvos por gracia. Guillermo Miller fue salvo por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo cubrió aún guardando el día domingo. Por eso dice aquí, la obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. Y escuchen bien lo que sigue diciendo aquí. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Qué bonito, ¿eh? Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Por eso, mis amados, antes de que sea firmado el decreto dominical, antes de que sea establecida la ley dominical, todo el mundo, no solamente los creyentes, también los no creyentes tienen que conocer sobre lo que va a acontecer, porque he ahí la misericordia de Dios. El Señor quiere que el mundo sepa lo que va a acontecer en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Y por eso dice claramente aquí que el decreto no
no será impuesto estando el pueblo a ciegas, es decir, sin saber lo que va a ocurrir. Por eso dice claramente aquí, cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. En otras palabras, una decisión. Nosotros presentamos el Evangelio, nosotros advertimos a la gente sobre lo que va a ocurrir, pero cada quien va a tomar una resolución consciente, una decisión si siguen por el camino estrecho al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o siguen por el camino ancho de la perdición, que es el camino más fácil. Cada quien va a tener suficiente luz para tomar una decisión. Sigue diciendo aquí este libro, en la página 663. El sábado será la gran piedra de toque. ¿Qué va a ser el sábado? La gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. ¿Hacia dónde nos está llevando esta controversia? Va a ser en función de 2 días de adoración, el verdadero y el falso. Hacia eso nos lleva esta controversia religiosa, y no solamente religiosa, es decir, todos estos conflictos del mundo, tanto del mundo secular como del mundo religioso, todo se va a unir hacia un solo conflicto, que es en relación al 4º mandamiento de la ley de Dios. Dice, cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al 4º mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, es decir, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello del Dios vivo. Interesante, ¿verdad? Hermanos, ya nosotros tenemos este conocimiento, pero imagínense ustedes cuán terribles van a ser las leyes que se van a establecer en este mundo. Leyes, diríamos, marciales, leyes que van a obligar, porque recuerden que esto va a estar en contra hasta de las constituciones de los países. Porque fíjense ustedes, hermanos, ustedes no se han puesto a pensar que para que se pueda establecer una ley opresiva como esta, ¿ustedes creen que en tiempo de paz eso se puede establecer? Casi siempre ha sido en momentos en que ocurre una emergencia. Acuérdense que en este país, cuando hay crisis, claro, acuérdense que en este país hay un departamento que se llama FEMA, que llaman FEMA. Ese departamento es un departamento que actúa en casos de emergencia. Y eso es lo que ellos están esperando. Es decir, cuando hay emergencia, desastres naturales de gran magnitud, o ahora mismo, como tenemos este caso de esta pandemia que estamos nosotros viviendo, es cuando ellos pueden aprobar leyes restrictivas, leyes marciales, leyes opresivas que nunca las van a aprobar a través de una constitución. O sea, acuérdense bien, hermanos, que en casos de emergencia, cuando se decreta una emergencia, es cuando ese país puede establecer leyes severas, leyes que van en contra aún de las libertades civiles. Y por eso es que esta ley dominical va a ser una ley opresiva. Va a ser una ley que va a obligar a todos a que descansen el día domingo, pero en violación al 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Porque cuando Constantino, recuerden que la primera ley dominical que se dictó, ¿cuándo fue? Cuando Constantino, ¿verdad? ¿Cuál fue el edicto de Constantino? Constantino, en ese edicto que él emitió, él dijo que deben dejar de trabajar el día domingo, pero no se metió con los guardadores del sábado de esa época. ¿Por qué?
Porque Constantino quería unir todos los diferentes sectores de su imperio, como todo rey que quiere la estabilidad de su gobierno. Eso es lo que Constantino estaba buscando. Y por lo tanto, él no se metió con los que guardaban el sábado. Es decir, él dijo, bueno, ustedes los que guardan el sábado, sigan guardando el sábado, eso no importa. Pero me dejan de trabajar en el día domingo, a excepción de los que trabajan en la tierra, los que trabajan en la agricultura. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que ese es el día donde más prospera el trabajo de la tierra, lo dice el mismo edicto de Constantino. O sea, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Hermanos, que el primer día de la semana es un día de trabajo, no es un día de descanso. Mi hermano, mire, hasta la misma naturaleza habla. Por eso es que Juan el Bautista fue un hombre muy preparado, porque él solamente lo que recibió fueron 3 libros de texto. Dios, la naturaleza y las santas escrituras. Esos fueron los libros de texto de Juan el Bautista. Y fue el hombre más grande nacido de mujer. ¿O es que acaso nosotros no podemos recibir esa educación? ¿Acaso el Señor no nos quiere llevar a esa simplicidad, a esa sencillez de vida, para que podamos romper con el sistema, para que podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad? Eso es lo que el Señor quiere, llevarnos de nuevo a una vida sencilla, para que podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere, llevarnos de nuevo al Edén, a la vida edénica. Bueno, yo sé que como el tiempo corre, pero vamos a continuar. Aquí hay muchas citas interesantes en relación a este tema. Ahora, vamos a buscar un versículo hablando de esa señal. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 nos dice a nosotros cuál es la señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Vamos a leer todos juntos. Ese es el mejor, acuérdense que ese es el mejor ejercicio, que aunque no sepamos el versículo, pero es bueno leerlo, porque eso es una buena terapia. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, ¿qué es el sábado? Es una señal entre ¿quiénes? Entre Dios y su pueblo. Es un pacto, como lo decíamos nosotros esta mañana. O sea, es el pacto que Dios ha establecido entre Él y su pueblo. ¿Lo ven? Es Éxodo capítulo 31. Aquí lo tengo. Éxodo capítulo 31, versículos. Vamos primeramente a leer el versículo 13, versículos 16 y 17. Éxodo capítulo 31, versículos 13, 16 y 17. Escuchen bien lo que dicen estos versículos aquí en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. Por pacto perpetuo. ¿Qué es el sábado? Es un pacto. Por pacto perpetuo. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Lo ven? Ahí está el pacto de Dios con su pueblo. El sábado. Por eso, mis amados, la gran prueba para el pueblo de Dios, ¿cuál es? La ley dominical. Esa va a ser la gran prueba para el pueblo de Dios. Y por esa razón, hermanos, hoy por hoy, el pueblo de Dios, todos los días, tiene que estar preparándose para que cuando venga ese tiempo podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así como los 3 jóvenes hebreos, cuando ellos no se postraron ante la imagen y los llevaron ante Nabucodonosor,
y Nabucodonosor les dijo a ellos: es verdad que ustedes no se han postrado ante mi imagen. Sepan que al sonido de los instrumentos, si no se postráis, van a ser echados en un horno que arde con fuego y azufre. ¿Y qué Dios los librará de mi mano? ¿Y qué contestaron ellos? Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Gloria a Dios. Oh hermanos, esa es la firmeza que nosotros tenemos que tener. Cuando llegue ese momento, cuando sea establecida la ley dominical, que nosotros digamos, así como dijeron los 3 jóvenes hebreos: sepas, oh rey, que no voy a guardar ese día, porque ese no es el día del Señor, es el sábado, el día del Señor. Tenemos que tener, hermanos, esa firmeza de ahora en adelante. Así como decía Francisco cuando estaba invitando a los líderes a esa reunión que iba a hacer allá en el Vaticano. Y él dijo en esa alocución, que dijo: y no daremos un paso atrás, dijo con aquella osadía. Pues nosotros como pueblo de Dios también tenemos que decir lo mismo. No daremos un paso atrás. Nosotros tenemos que seguir, nosotros como un pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios, y decirle al Papa, a Francisco, que tampoco nos vamos a postrar ante su imagen. Eso tiene que estar en nuestra sangre, tiene que estar en nuestro corazón, hermanos, porque se está levantando la bestia para devorar, si es posible, aún a los escogidos. Eso es lo que va a hacer el diablo. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, Isaías capítulo 8, versículo 16, vamos a buscarlo. Isaías capítulo 8, versículo 16. Dice: Isaías capítulo 8, versículo 16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo. Que la ley de Dios esté sellada en nuestros corazones para que no pequemos contra Jehová. Para que tengamos la simiente de Dios en nuestros corazones, para que no pequemos contra Jehová. Así como dijo José: pues, ¿he yo de pecar contra Jehová? Hermanos, esa tiene que ser nuestra convicción. Ese tiene que ser el sello que esté establecido en nuestros corazones. Y escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 9, hablando de la quinta trompeta. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 4, hablando de esa quinta trompeta. Miren la importancia que tiene que nosotros seamos sellados. Aquí lo dice en esta quinta trompeta, en este mensaje. Escuchen bien lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 4. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene, hermanos, que nosotros seamos sellados? Y miren cómo el Señor protege hasta la hierba verde, cómo el Señor protege hasta la comida de su pueblo. ¿Y quiénes son los que van a ser destruidos? Aquellos que no tengan el sello del Dios vivo en su frente. Oh, hermanos, esto es bien delicado. Ahora, hablando del sellamiento, ¿será que nosotros como iglesia, como adventistas del séptimo día que profesamos ser, ¿será que somos los únicos niños lindos que vamos a ser sellados? ¿O será que
el Señor no tendrá otras ovejas que no son de este redil. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Escuchen bien lo que dijo el Señor a los discípulos, que ellos no eran los únicos que tenían ese privilegio de tener las bendiciones de Dios. Juan capítulo 10, versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, que hay otras ovejas, el Señor dice, hay otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son del pueblo de Dios. ¿Y qué dice el Señor? A ellos también tengo que llamarlos, ¿para qué? Para que haya un solo pueblo, un solo remanente, un solo pastor. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ok? Dice el Señor en su palabra. Ahora, hay una cita aquí que tiene que ver con este versículo que acabo de leer de Juan capítulo 10, versículo 16, en Primeros Escritos, en la página 261, para los que están anotando, dice así: vi que Dios tiene hijos sinceros, oigan esto, entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, y ahí la misericordia de Dios, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Qué bonito, ¿no? Satanás lo sabe, y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente o por el residuo. ¿Se dan cuenta? Qué bonito, hermanos. Por eso es que no es en vano que nosotros estemos sembrando la semilla. Por eso es importante esta obra que se está haciendo. Yo le decía al pastor anoche que el enemigo le ha sabido hacer daño a la obra misionera en estos tiempos. Estamos hablando con esta pandemia, con este COVID-19 que está en el mundo ahora mismo, porque ya se hace bien difícil ahora mismo hacer la obra misionera. La gente no quiere inclusive recibir los materiales, no hay la posibilidad de visitar a las personas como se hacía antes. Entonces yo le decía al pastor anoche que esa fue una buena idea de hacer este panfleto que se hizo de 28 páginas para mandarlo por correo, ya que no podemos entonces tocar las casas, porque de hecho aquí en este país las leyes no permiten que usted le toque la puerta al vecino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si yo no puedo tocarle la puerta al vecino, entonces vamos a mandarlo por correo. Una perfecta idea. Por eso, hermanos, estamos llamados nosotros a hacer esa obra, a poner nuestro granito de arena para que esto pueda avanzar, porque yo veo que el tiempo se está acabando. Estamos viendo cómo los eventos finales están empezando a correr ante nuestros ojos. Voy a leer unas citas que están en este libro, Joya de los Testimonios. Citas muy importantes que tienen que ver con el sellamiento. Escuchen bien lo que dice aquí en la página 65. Hay varios pedacitos aquí que quiero leer, que quiero compartir con ustedes. Son muy importantes hablando de este tema del sellamiento. Escuchen bien lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, para los que están anotando, páginas 65 y 66. Esta cita que voy a leer dice: aquellos que no sienten pesar, oigan esto, hermanos, esto es muy importante. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual,
ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Oh, hermanos, terrible esta cita. Sigue diciendo, el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Oh, hermanos. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, como lo dice Ezequiel 9, versículos 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, es decir, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios, hermanos. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Oh, hermanos. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará ni bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querrían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niños, todos perecen juntos. Oh, hermanos, estas son palabras como para meditar. ¿Qué estamos nosotros haciendo como iglesia? ¿Estamos nosotros verdaderamente llorando por los pecados, primeramente los pecados nuestros? ¿Nos preocupamos por los pecados de la iglesia? ¿Estamos nosotros siendo verdaderos atalayas? ¿Estamos llamando al pecado por su nombre? Esas son preguntas que deberíamos nosotros hacernos. Escuchen lo que dice aquí también en la página 67. Dice, el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Sigue diciendo, nuestra propia conducta determina si recibimos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Oh, hermano, estas son citas fuertes. Y por eso es que el Señor nos está llamando, nos está amonestando al Señor en esta mañana para que nosotros verdaderamente hagamos un cambio. Es tiempo de que lo hagamos, porque si no, como lo dice aquí, va a ser demasiado tarde. Escuchen lo que sigue diciendo, otra cita más. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las huestes del dragón, hace de Dios su defensa. Gloria a Dios. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre
el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, dice ella. Porque, ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? ¿Qué podemos hacer nosotros sin Cristo, hermanos? Sin el Señor. Por eso es que ahora es el tiempo. Ahora mismo tenemos nosotros el tiempo de confesarle al Señor nuestros pecados, confesar nuestras iniquidades y hacer un cambio y una reforma necesarios para que nosotros podamos recibir el sello del Dios vivo en nuestra frente. Estamos viviendo en tiempos solemnes. Estos tiempos que estamos viviendo nosotros son tiempos que los profetas quisieron vivir. Los hombres del Antiguo Testamento anhelaban vivir este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? El mismo apóstol Juan, cuando el Señor le dijo, he aquí vengo pronto. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Juan entendía la naturaleza del conflicto que nosotros estamos viviendo. Y Juan anhelaba que esto se terminara de una vez por todas, así como David también lo anhelaba. Porque David dijo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Estamos nosotros preparados, hermanos, para el conflicto que viene? Yo espero que estas palabras que el Señor nos ha dado en esta mañana sean para que nosotros meditemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo lo recto ante los ojos de Dios? Aunque profesemos la palabra, aunque vengamos a la iglesia todos los sábados, todos los miércoles, todos los viernes, ¿estamos nosotros sellados? ¿Estamos haciendo lo recto ante los ojos de Dios? Ojalá, hermanos, que meditemos en estas preguntas, hagámonos estas preguntas y pidámosle al Señor, si no estamos haciendo lo recto ante los ojos de Dios, pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos. Si es necesario, ayunemos por algún pecado que todavía arrastramos, como lo leíamos en la escuela sabática, que hay pecados que todavía no hemos abandonado, que lo que no quiero hacer eso hago, y lo que yo quiero hacer no lo hago. Pidámosle al Señor que ponga en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con un himno, ¿por qué no? Vamos a cantar el 493, Día Grande, para terminar. ...493... Vamos a ponernos de pie. Himno número 493. Día grande viene. Día grande viene.
invito, hermanos, los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus amonestaciones. Las necesitamos, Señor, porque queremos ser un pueblo que alcance la salvación, que podamos morar contigo por toda la eternidad. Señor, ayúdanos porque somos débiles, porque lo que no queremos hacer, hacemos, y lo que queremos hacer para obedecerte, no lo hacemos, porque somos débiles, porque todavía está esa ley en contra de nuestros miembros, esa ley del pecado, Señor. Ayúdanos a romperla para que tu ley pueda ser establecida, grabada, sellada en nuestros corazones. En esta hora te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo en todo lo ancho y lo largo de este mundo. Bendice, Señor, todo el trabajo que estamos haciendo para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que muchos despierten y sepan lo que va a ocurrir en estos postreros tiempos. Por esta razón, Señor, ayúdanos, que cada uno de nosotros sea un portaluz que pueda dar al mundo este mensaje, que pueda amonestar a este mundo, Señor, antes de que tus juicios visiten este planeta Tierra. En esta hora te pedimos, Señor, una bendición también por todos los ministerios independientes que están trabajando con la verdad presente, que están haciendo la obra de dar al mundo este mensaje final de Dios. Bendice a tu pueblo en todo lo ancho y lo largo de este mundo. Bendice a cada familia aquí representada. Aquellos que están en apostasía, Señor, ayúdalos a que tengan la oportunidad de que puedan volver otra vez a este redil. En esta hora te pedimos, Señor, una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y gracias, Señor, por este día de sábado. Gracias por estos mensajes que tú nos has dado en este día. Y ayúdanos, Señor, a ponerlos por obra. A ser una iglesia que practique la verdad, que esté establecida y sellada en la verdad. Estas bendiciones te las pedimos y te las rogamos dándote las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.